prácticamente son muchos los temas que tenemos de avances en los derechos de los abogados. Son muchos los temas que tenemos, son muchos los temas que tenemos, pero para ir centralizando, decimos que en primer lugar lo que se modifica es el parámetro para el establecimiento de la unidad de medida arancelaria, la UMA, que hasta ahora era el 6% del salario mínimo vital y móvil, ahora pasaría a ser un 0,5% de un sueldo, un salario de un miembro de la Corte Suprema de Justicia. En montos, nosotros tenemos, a ver si lo podemos ver, el salario, esto al mes de septiembre de este año. Tenemos el salario mínimo vital y móvil del 6%, eran 7.920, y en ese momento la UMA, conforme el 5% del sueldo del ministro de la Corte Suprema de Justicia, son 13.581,70. Es decir, hay una diferencia de casi un 50%, más del 50% de lo que sería la UMA de la ley 6112 con lo que es la UMA que se proyecta en el proyecto de ley. Esto tiene distintas ramificaciones a las que ya nos vamos a referir en un momento, pero hay una cuestión básica, como decía al principio, que es nosotros en el proyecto lo que buscamos, entre otras cosas, es de atenuar la discrecionalidad que pueden tener los jueces a la hora de regular los honorarios. Porque hasta este momento nosotros, en la ley 6112, en el artículo 23, digamos, el parámetro para la regulación de honorarios, en los juicios que tienen monto, era el juez debía tomar entre un 11 al 26% del monto del juicio, sabiendo que digamos, la regla es el 20%. Saliendo de esa regla, el juez tiene que fundar por qué se aparta de la regla. Situación que muy pocas veces ocurre, porque, bueno, el fundamento que suele darse es, me aparto porque entiendo que es mucho, más o menos, pero no hay otro fundamento que se suele aportar. En este momento lo que estamos haciendo es, reducimos esa diferencia, esa discrecionalidad, y estamos estableciendo en el artículo 23 del proyecto que por resolución fundada y excepcionalmente, el juez o tribunal podrá regular entre el 15 y el 25% de acuerdo a los parámetros del artículo 17. Decimos entonces, se achica bastante esa brecha de discrecionalidad. Por otra parte, y esto es a título de ejemplo, en algunos tipos de juicios, nosotros, si hacemos el cálculo de acuerdo a la distribución de las UMAs, tanto de la ley 6112 como del proyecto, vamos a ver que en el proyecto se mejora sensiblemente esas regulaciones de honorarios. Yo tengo aquí aquí una tabla que preparó un colega y nos hizo llegar, y bueno, de la tabla esa surge claramente la diferencia importante que hay. Así vemos, por ejemplo, que un alimento en el que, o sea, vemos claramente las diferencias. El alimento, conforme la ley 6112, serían 15 UMAS, y conforme el proyecto serían 18 UMAS. O sea, en el proyecto son más UMAS que la ley anterior. Eso, estamos hablando de mínimos arancelarios. Así que, y ahí está hecho el cálculo, y hay una diferencia a favor de 125.000 pesos, superior en el proyecto actual que en la ley vigente en este momento. Lo mismo ocurre con la afiliación. Fíjense, a pesar que ahí se baja la cantidad de UMAS,
pero el monto en ese calculado es mayor. Digamos, conforme a la ley anterior, eran 30 UMAS y el monto de los honorarios eran 237.600 pesos, esto en el mes de septiembre. El honorario actual, con la ley, con el proyecto, sería 244.470,60 pesos, una diferencia a favor de 6.870. Y así sigue el cuadro, no voy a aburrir con todo este cuadro. Hay otro para los ordinarios que es similar. Digamos, por ejemplo, en el ordinario por audiencia, que es el más frecuente y digamos, el más común de los juicios, el que siempre se toma como parámetro, este juicio se mantiene en 20 UMAS, pero esos 20 UMAS pasan de ser 158.000 pesos a ser 271.000 pesos en el proyecto. Lo mismo pasa con los juicios abreviados, que pasan de 15, en este caso se aumenta el monto de UMA y por supuesto se aumenta también el monto de los honorarios, se aumenta sensiblemente, de 142 a 244.000. Es decir, hay un aumento sustancial en cualquiera. Y así está el cuadro que esto lo tienen aquí a la vista y se lo vamos a dejar. Otro tanto ocurre ya, yendo a otra parte, con el cuadro comparativo de incidentes de ejecución de sentencias. Bueno. Entonces, en este cuadro nosotros podemos ver ahí cómo con la ley 6112, que establecía que era un tercio de los honorarios de lo que se computaba para la ejecución de sentencias, en una ejecución de sentencia de 200.000 pesos, el honorario serían 13.333 pesos. Con los nuevos parámetros de esta ley, decimos que se establece un mínimo de 13 UMAS como máximo, y tenemos nosotros, nos da aquí 92.040 UMAS, esos 13 UMAS, con la ley anterior y con la ley nueva serían 95.000, es decir, tenemos también una mejora de 4.000. La ley actual tiene además otras mejoras, por ejemplo, bueno, en general todas son mejoras en la ley, salvo que se encuentren algunos puntos que tenemos que modificarlos, pero estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la transacción, los acuerdos, estamos hablando que en cualquier acuerdo lo que se va a tomar en cuenta es la totalidad de las etapas del juicio. Ustedes saben que tenemos hoy en día en varios juzgados o tribunales en lo que se establece como monto de un acuerdo la etapa en la que se está. Entonces, si estamos acordando en la audiencia de conciliación, por ahí se dice, tiene una etapa de juicio y te regulan un tercio de los honorarios. Nosotros aquí estamos estableciendo en la ley en que en todos los casos se va a establecer el monto del acuerdo como si fuera un juicio llevado a cabo en todas sus etapas, lo cual nos parece lógico, por cuanto lo que estamos haciendo es, en todo caso, haciendo un beneficio para nuestro cliente, pero que no nos tenemos que ver tampoco perjudicados. Bien, de paso el micrófono, porque tenemos en general toda la ley, todo el procedimiento, pero bueno, está el texto. El texto de la ley. Sí. ¿Qué tal? Bueno, yo voy a hacer un repaso muy rápido, después total, si nos queda alguna cuestión, la conversamos al final. Simplemente aclarar que como bien señaló Ramiro, el objeto de esto fue a raíz de la inminente aprobación de los nuevos códigos procesales. En estos textos se modifican muchísimos procesos y se eliminan otros. Por ejemplo, ya no existe más el juicio ordinario escrito, no existe más el sumario, el sumarísimo, y se incorpora el proceso abreviado, los procesos monitorios, el ordinario por audiencia, etcétera.
que iba a generar esto diferentes confusiones y por ahí la experiencia que nos da que en algunos supuestos, cuando hay alguna duda interpretativa, siempre se nivela para abajo o se interpreta hacia abajo. Y en base a esto, también dijimos, bueno, aprovechemos esta oportunidad para ver diferentes cuestiones que han suscitado conflicto en estos 5 años que ha tenido vigencia de la ley, porque además en esta experiencia de colegio hemos podido ir viendo distintos puntos. Y así, por ejemplo, en el artículo 1 incorporamos también a lo que son los peritos a la aplicación de esta ley, sobre todo al procedimiento de ejecución de sentencias, que muchos tribunales entendían que no estaban incluidos. Después, se aclara en 2 capítulos distintos la diferencia que hay entre el contrato de honorario y el pacto cuota liti, que son 2 cuestiones distintas, tienen prohibiciones distintas, tienen efectos distintos, y bueno, eso también es una cuestión que ha generado confusiones en algunos tribunales con algunos fallos. Por ejemplo, el tema de la renuncia de honorarios en la 6112 está permitido que el abogado pueda renunciar libremente a los honorarios. En esta ley se prohíbe, se establece un orden público en donde esas renuncias hechas de antemano no tienen ningún valor, salvo algunos casos de familiares directos y algunos muy acotados. Por ejemplo, en lo que es el pacto cuota litis, también algunos incisos se hace algún retoque. Anteriormente, cuando el profesional renunciaba al proceso, anteriormente, hoy vigente, si el profesional renuncia de manera anticipada, queda sin efecto el pacto cuota litis, genera esa incertidumbre si tiene valor con las etapas cumplidas o no. Bueno, esto se lo aclara totalmente. Insisto, son diferentes cuestiones que han ido dando algún tipo de dudas en lo que es la aplicación. Después, bueno, como bien señaló, se reduce la discrecionalidad para los juicios con monto, que actualmente es del 11 al 25%, estableciendo del 15 al 25%, lo cual obviamente es muy importante. También en el supuesto de rechazo íntegro de la demanda, actualmente se toma el monto del juicio, se lo reduce en un 50% y de ahí se regula. Ahora la reducción es en el 30%, que significa que el monto va a ser mayor, es menos la reducción, con la única salvedad de los procesos laborales. Se define también qué sucede en el caso cuando hay vencimiento recíproco, es decir, me hace lugar parcialmente a la demanda, lo que pasa muy frecuentemente, se regula esa situación. Con el tema de la evaluación de los bienes, también esto es un tema muy práctico. En la ley vigente hay que adjuntar el informe de un tasador, un profesional idóneo. Ahora le sacamos ese informe, el profesional denuncia el monto. Obviamente esto tampoco no es gratis, ¿no? Si uno denuncia cualquier monto, la contraparte se opone a eso y tengo que cargar con las costas de la pericia si denuncie más. Se aclara también otra cuestión que no es menor, que la oposición siempre tiene que tener monto. El que se opone a la evaluación por oponerse y sin denunciar un monto, tiene que cargar con las costas, que era una interpretación de los tribunales nacionales, que bueno, nosotros lo incorporamos expresamente a la ley. Después, todo lo que es el cuadro de honorario mínimo, como ya dijeron, se aumenta en absolutamente todos los procesos. Eso, bueno, quedará a criterio de los señores legisladores. Como señaló Ramiro también, en la transacción se incorpora un artículo importante que es esa ficción, como si se hubieran cumplido todas las etapas para incentivar los acuerdos. Con respecto al profesional de la parte vencida, ustedes vieron que a quien pierde el juicio, generalmente la ley establece que se le puede reducir un 30%. Bueno, esto los tribunales lo aplican sobre los honorarios mínimos, lo cual entendíamos que no era correcto, pues los mínimos eran mínimos. La norma, la reducción esa, habla siempre un porcentual. Por eso aclaramos que esa reducción no se aplica sobre los honorarios mínimos, porque reitero, son un estándar básico que no hay que reducir. En las ejecuciones fiscales, bueno, ya con el nuevo Código Procesal Civil no existen más los apremios, se unifica toda la redacción en ejecuciones fiscales, también se aumentan sensiblemente lo que son los honorarios. Con respecto a las ejecuciones de sentencia, que incluso alguna colega me dijo en las redes que habíamos bajado, este artículo es de los que más eleva por una decisión también de política legislativa en decir, bueno,
tenemos que cumplir la sentencia judicial. Una vez que está la sentencia, ¿cuál es el incentivo que le ponemos a la contraparte para que cumpla? Elevamos los honorarios en la ejecución de sentencia. Aquí el mínimo que ponemos es un 7% del monto ejecutado. Actualmente el mínimo es un 3,5% y lo que suelen regular, si aplican más o menos el promedio, es un 6%. Y eso lo regulan si hay excepciones. Acá es un 7% si no hay ninguna excepción. Si hay excepciones, es del 9 al 12%, porque además todos sabemos que en la etapa de ejecución de sentencia las excepciones generalmente son para dilatar el proceso. Además, otra situación que ha generado conflicto era que algunos tribunales decían que para la ejecución de sentencia no existía un mínimo. Por eso establecemos honorario mínimo para zanjar cualquier discusión en ese sentido. También le damos una regulación expresa para lo que son los procesos de ejecución, en los cuales no hay técnicamente una ejecución de sentencia, pero sí a partir de la sentencia de trance y remate, las labores que continúan tienen que tener una regulación autónoma y damos los parámetros totalmente claros para ello. También me señalaron que en el proceso de alimentos se bajaba. Nada más alejado. Para regular alimentos, actualmente lo que dice la ley es que el monto base es un año. O sea, en principio son 12 sueldos. En el mejor de los casos incluimos el aguinaldo. Nosotros que pusimos que son 18 salarios. 18 tomando como 12 más 6, como hacer la ficción que fuera un año y medio, es decir, un 50% más. Pero no solo eso, que ponemos que es sobre la base del último salario de la cuota, que se supone que siempre va a ser el más elevado, y además el abogado tiene a mano, porque muchas veces te piden, bueno, arrime las pautas para la regulación y tenés que ir a buscar pedofillos. Bueno, tratamos de hacerlo más sencillo. Además, reitero que se aumenta el monto. Otro artículo importante, el 43, con respecto a los procesos contenciosos administrativos. No estaba en la ley anterior, a mi criterio tampoco sería necesario que esté, pero a raíz del fallo del Superior Tribunal de Justicia, Cervecería Quilmes contra la Municipalidad de San Pedro, en donde interpretó que cuando se impugna un acto administrativo, siempre se trata de un juicio sin monto. En ese caso, era un proceso en el cual una determinación tributaria, importe de aquella época daba una regulación, creo que como un palo 200 para los colegios, 800.000 pesos, y terminó regulándolo como juicio sin monto. Así que se pone expresamente cuál es la base regulatoria, que es el importe de la determinación tributaria, de la multa o el acto administrativo, siempre que se pudiera, obviamente, hacer esa aclaración. Se incorpora lo que es la regulación de los procesos monitorios, que iba a ser una de las grandes dudas que íbamos a tener, decir cómo regulamos esto que son juicios totalmente nuevos. En lo que son los recursos extraordinarios también se eleva mucho el monto mínimo, porque vemos con preocupación que últimamente cada vez se aplica como si fuera juicio sin monto y lo que son los mínimos termina siendo la regla, así que se elevan. Después un capítulo de procedimiento y regulación de honorarios, y aquí también una de las normas más importantes, que es el tema de los intereses. Hay una gran confusión, no solo acá en Jujuy, sino en muchos lugares, qué interés que devenga, y yo he visto en diferentes procesos, hemos hecho planteos. Inclusive si usted ve en muchas sentencias, dice devenga de tal interés, desde la mora, tal cosa, tal. Y en realidad, cuando se trata de honorarios profesionales, no deben intereses moratorios, sino intereses compensatorios. ¿Por qué esto? Por una razón muy sencilla, y la ley anterior lo decía, pero acá queremos aclararlo más, porque se adeuda desde la fecha de la regulación. No importa que esté en mora, porque puede haber dos recursos. Esos dos recursos pueden demorar 2 años, 3 años. Y si fuera de la mora, hay 2, 3 años en donde no se aplica. La sala tercera, en laboral, por ejemplo, interpreta que es de la mora. Si hay una aclaratoria que demora 3 meses en resolver, hay 3 meses que no tiene mora. Por ejemplo, en materia de honorario, lo cual, reitero, no dice la letra de la ley, pero nosotros hacemos una interpretación mucho más importante. Además de eso, le estamos poniendo un interés adicional, que es un interés punitorio, que tranquilamente también podría ser un moratorio, del 50% más a la tasa activa, pero sí desde que queda firme.
también como un incentivo para que se abonen los honorarios en términos, como un incentivo para resguardar la importancia que tiene el honorario. Se regulan algunas cuestiones que generan un montón de dudas, no solo acá, sino en la doctrina nacional, como cuál es la oportunidad procesal para oponer la prescripción liberatoria a lo que es el derecho de pedir la regulación, no a los honorarios regulados, que eso es claro que al oponer las excepciones, este es un vacío que tiene el Código Civil y bueno, entendemos que es un tema procesal y local, por eso lo hemos regulado con la postura que es la más beneficiosa para el abogado, que es, hay 5 días para interponerlo y si no, lo consiento y no están prescritos. Después, las otras reglas siguen más o menos el criterio, pero bueno, quería hacer este repaso muy rápido de los puntos más importantes que tiene esta modificación de la ley de honorarios. Insisto, se aumentan absolutamente todos los parámetros y con la preocupación que teníamos de que, bueno, particularmente uno de los candidatos que está en el balotaje anuncia que quiere derogar el salario mínimo o por lo menos, si no tiene los números para derogarlo, va a quedar planchado el salario mínimo durante su gestión porque considera que todo tiene que estar librado al mercado. Así que simplemente eso y cualquier cosa, si hay alguna inquietud, lo conversamos. Así es, estamos abiertos, esto recién empieza un proceso de maduración de este proyecto de ley, así que y para eso es esta charla de hoy, fundamentalmente para escuchar todo aquello que se puede, aquellos aportes, aquellas objeciones, aquellos interrogantes, así que, bueno, como digo, podemos comenzar a charlar sobre este tema. Así que dejamos abierto tanto aquí como, digamos, como aquellos que están por Zoom. Como, ¿René? Yo no veo nada aquí. Así. A ver si tenemos... ¿Alguien tiene algún interrogante, algún... ¿Piden la palabra a los colegas que están por Zoom o lo escriben, como sea más cómodo? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Cómo le va? Hola, doctor. Buen día, buenas tardes. Mi consulta en particular tenía que ver con el tema de los honorarios y bueno, en el nuevo proyecto de ley, el artículo 41, con respecto a trámites en comisiones médicas, que hubo una modificación en el segundo párrafo de la anterior ley, que estaba regulado en el artículo 47, respecto al segundo párrafo. No sé si lo tienen a mano para leerlo o repasarlo, así nos podría aclarar. A ver, en esto básicamente se aumenta el mínimo, pero teniendo la premisa de que hubo un acuerdo que se celebró, que no hay juicio, y insisto, ¿no? Esta es la premisa en varios puntos que tendemos a decir, bueno, si se resuelve, está. Ahora bien, si no hay juicio, si no hay acuerdo, se supone que sigue el proceso y el parámetro que se usa es como la pauta de los incidentes. Bien, la consulta era específicamente respecto a que actualmente los que estamos, cuando se realizan los trámites ante comisión médica, fuera de lo que son las determinaciones de incapacidad, sino que los trámites, por ejemplo, divergencia en las prestaciones, divergencias en el alta médica, son trámites que no tienen valor pecuniario. Cuando con la anterior ley, la que está vigente actualmente, vamos al Tribunal de Trabajo, se produce la regulación y utilizan el mínimo de 12 UMAS. Con esta nueva modificación, los tribunales de trabajo podrían interpretar, porque es lo que actualmente oponen las ART y que no le hace lugar, los tribunales de trabajo podrían interpretar que solamente se regularían honorarios en los casos en que haya determinación de incapacidad, dejando, entiendo yo, por ahí tal vez algún vacío o que podría ser aclarado, digamos, en la normativa respecto a los otros trámites, que serían las divergencias en las prestaciones, divergencias en la alta media, que son básicamente cuando la RT
no da las prestaciones médicas y en vez de recurrir a un trámite judicial como una medida autosatisfactiva, recurrimos a un trámite mucho más rápido en la comisión médica, que en la actual redacción de la ley de honorarios, los tribunales de trabajo en las tres salas vienen interpretándolo en forma correcta y un criterio bastante amplio. Ahora, con incorporación de este segundo párrafo, podría dar lugar a una interpretación más restrictiva con respecto a este tema. No sé si se lo habrá Sí, pensado. sí. Sí, sí, por ahí lo que estaría bueno sería ver algún tipo de escala para eso cuando no hay acuerdo, dejar a salvo un mínimo con respecto a esto. Igual el mínimo está en la parte final con lo que son las actuaciones administrativas, pero lo podríamos hacer ahí. Porque, a ver, el tema que surgió acá con respecto a las tareas mínimas de la actuación administrativa que se dio de un colega que presenta una nota y pedía la regulación como la actuación administrativa. Y bueno, y ahí empezamos, viste, a estar en zonas grises, que una actuación administrativa presenta una nota, una revocatoria, agotar toda la vía administrativa, ¿tá? Y, y en ese Par- sentido par- es que por ahí tenemos que ver algún tipo como digo, de una escala. Particularmente en la ley en los tratamientos jurisprudenciales en otras provincias, lo que tienen como criterio para las actuaciones en comisiones médicas son las actuaciones oficiosas, que es decir, cuando el trámite es favorable para el trabajador. Entonces, en ese sentido no había ningún tipo de obstáculo. Lo que sí, por eso me parece que lo importante del segundo párrafo quedaría, por eso mi pregunta es la interpretación que le podemos dar al segundo párrafo del artículo 40. ¿Es restrictiva respecto a la regulación por los otros trámites? ¿Solamente se regula los trámites de determinación de incapacidad o se podría modificar eventualmente? No, yo entiendo que sí se puede modificar, sí, 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 sí. Y después tengo una segunda pregunta respecto al monto de la regulación, porque es sensiblemente inferior. Supongamos que se encuentra vigente la 27348 y se encuentra vigente la normativa de adhesión al régimen, que todavía no lo está. Pero en caso hipotético que estaría regulado, y en caso hipotético de que se crea la oficina de homologación, como está actualmente regulada la ley, la regulación determinada por la ley actual y por la nueva, o sea, el proyecto es sensiblemente inferior a las otras jurisprudencias. O sea, el criterio que nos estaría dando la ley de honorarios, que está vigente, y el proyecto también, es que tiene el mismo monto que para los incidentes, que sería un 25%, si no me equivoco, del 20% del monto total, cuando, por ejemplo, en Salta, del monto total que percibe el trabajador, le regulan el 10% de ese total. Entonces nosotros tendríamos la mitad, digamos, nuestra regulación de honorarios. No sé si eso fue compartido, fue discutido en algunas otras instancias respecto a la ley que está actualmente vigente. Sí, a ver, en realidad, insisto, el tema del monto de equiparar a los incidentes está pensado cuando no hay acuerdo. Porque cuando hay acuerdo, se supone que se arregla también el tema de los honorarios. Pero me parece que es una observación que viene, vale la pena aclararlo, porque como dijimos, incorporamos un artículo especial de las transacciones haciendo esa función que era la totalidad del proceso. Yo creo que está bueno esto porque, pues bueno, el espíritu de que si el abogado va a ver el juicio, que se le reconozca eso como si hubiera hecho todo el proceso y no promover que se litigue necesariamente. Perfecto. Bueno, eso solamente era mi consulta. Sí nos preocupa, por ejemplo, el tema de mi pregunta primera, pero bueno, seguramente podré acercárselo en forma. Vamos a atenderlo. Sí, doctor, acérquenos o mándenos por un WhatsApp, también puede ser. Bueno, muchas gracias, muy amable. Hola, doctor, ¿cómo estás? Suave, fuerte, desactivado, activa el fuerte, el sonido personalizado. Doctor No lo Ibáñez, sé. ¿está por hablar? No, no, no. Ah, Buenas tardes, no. Después sigan nomás, ya recién ingreso, ya quizá hago algún aporte. ¿alguien más está en la lista para hablar?
Doctor, bueno, Sí, sí, doctor. sí, Gustaría que comente cómo surge este valor de UMA está aplicado en otra provincia, por ejemplo. ya perdí. Buenas noches, doctor. Me gustaría que nos comente sobre la nueva referencia de valor de UMA, de dónde surge y se aplica en otra provincia. Y también quiero, como modo de aportes, puede tomar nota, el artículo que habla del deber de motivación, que no solamente se exprese que los jueces tienen la obligación de motivar, sino que se haga también seguimiento. Si no parece solamente expresiones de deseo, los jueces, la realidad es que ni siquiera argumenta porque se falta de normativa. Es decir, que constituye una falta grave, pues, que no motiva la regulación del horario, como también que se debe los despachos, todo que se adelantan todo a honorarios que se emiten las demoras. Y otro punto también, si ya viene la ley anterior, esos trámites noticiosos que no generan honorarios, pero también si hay trámites que son noticiosos, tampoco yo opino que no tiene pago de impuestos. Si es inoficioso, que no sea ni para regular los horarios, ni tampoco para pago de impuestos. Eso. Sí, doctor. Bueno, la unidad de medida arancelaria, como la denominamos en Jujuy, en otros lugares en Salta o en Córdoba se denomina YUS, en Buenos Aires también es UMA, igual que aquí. En varios lugares del país existe con distintas parámetros para su determinación. Y en todos los lugares varía. Esos parámetros son siempre parámetros relativos porque todo tiene que ver con cómo se los va a aplicar respecto de la cantidad de unidades para cada tipo de procedimiento. Pero usted preguntó si hay, sí, en prácticamente todo el país ya está establecido un sistema con, así ya sea UMA, sea YUS, y no sé si tienen otra denominación en esta parte. Pero así es. Sí, hay en diferentes provincias, generalmente con magistrados a nivel provincial. Nosotros no lo atamos a los magistrados provinciales porque tenemos un problema que a veces se retrasan mucho las actualizaciones salariales y de golpe hacen una recomposición hacia atrás que a nosotros nos generaría un lío. Y además porque también no sabemos a ciencia cierta cuánto es, porque si vemos la página está desactualizado, en cambio en la página de la Corte ustedes entran y ven ahí cuánto es el sueldo y consideramos que se va a mantener. Lo que sí es muy particular aquí, eso se incorpora al 6112, es que la determinación del UMA lo hace el Consejo Directivo del Colegio de Abogados. Es en un tema de menor porque han habido muchísimos problemas tanto a nivel nacional, en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, porque tienen o que lo establece el Superior Tribunal de Justicia o el Consejo de la Magistratura u otros órganos. Y que generaba que no lo actualicen. Pasan, tienen que ir los abogados, pele por favor, y se demora mucho a veces. Yo creo que ese fue un gran acierto y que ha funcionado muy bien en todo este periodo de vigencia de la ley. Sobre todo en estos tiempos donde por ahí tenés avance inflacionario, que claro, si te tardan, como pasa en otras jurisdicciones, 6 meses en establecer el valor de la UMA, ya siempre vas con la UMA atrasada, como nos pasaba a nosotros antes cuando teníamos el sistema de honorarios mínimos que fijaba el Superior Tribunal de Justicia. Ahí Alejandra Guanuco pide la palabra. Juanco. Juanco. Sí, Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, mire, doctor, la verdad que me siento motivada a hacerle una consulta. Yo soy abogada particular y no trabajo para el Estado y mi actividad es específicamente particular.
la modificación en cuanto a la base que vamos a tomar para el establecimiento del UMA, no sé si me gusta. ¿Sabe por qué? Porque el sueldo mínimo vital y móvil nos da una movilidad permanente. A mí como abogada particular me actualiza permanentemente tanto lo que yo establezco en mis honorarios con mis mandantes particulares, como aquellos que me tienen contratado por un periodo de tiempo. Entonces, si yo tengo que esperar que tanto se modifique el salario de los jueces de la Corte para actualizar mis honorarios, y aparte también que el consejo directivo del colegio me ponga el monto del UMA, me da una estabilidad que en estos momentos es imposible soportar, ¿sí? A mí el sueldo mínimo vital y móvil me parece que a los abogados que trabajamos exclusivamente del ejercicio de la profesión y que no tenemos un salario del Estado, no nos favorece, ¿sí? Entonces, digo, en base a esto, ¿cuál sería la motivación que los ha llevado a ustedes a presentar el proyecto este? Porque a mí, que soy abogada particular, no me representa, te digo, ¿no? Está bien, Alexandra. Mire, doctora, cuando hemos pensado este proyecto, y este tema específicamente tiene que ver, como lo decíamos hace rato en esta misma charla, con que existe una posibilidad, si gana uno de los dos candidatos presidenciales que hay, que el salario mínimo, si no se, ya anunció que lo derogaría, porque se establece que habría una discusión libre entre empresarios y trabajadores. Nosotros nos quedaremos sin esa medida arancelaria, sin esa unidad de medida. De todos modos, yo creo que es muy atendible lo que usted dice. De hecho, cuando nosotros establecimos en la ley 6112 ese parámetro de salario mínimo, entendíamos justamente que era una medida que nos iba a ayudar. Ahora entendemos, porque las circunstancias nos indican esto. No, como digo, es muy importante el aporte que usted nos está haciendo, vamos a tomarlo en cuenta, esto no hay nada resuelto, esta es una charla, estamos empezando a charlar, así que vamos a tenerlo en cuenta. No es usted la única que piensa en ese sentido, hay otros que también lo hacen, así que vamos a tenerlo en cuenta, pero también es cierto que nosotros y los salarios dependen mucho del tiempo, de los tiempos políticos. En ese sentido, justamente el salario mínimo es una de aquellos parámetros que depende de los tiempos. A veces se los toca y a veces no se los toca y se atrasa mucho también. Nos ha pasado en épocas donde tuvo años el salario mínimo pagado. Hoy en día es lo que mantiene el nivel adquisitivo del honorario de los colegas, de las colegas, así que yo por eso le encuentro mucha razón en lo que dice, vamos a tenerlo en cuenta, pero ya le digo, la motivación es esa, es la posibilidad de que por ahí el salario mínimo se lo deje sin efecto como unidad de medida mínima para el sueldo de los trabajadores. Nosotros como trabajadores por ahí corremos. Pero sí, le agradezco mucho por este aporte. Bien, le agradezco que mi comentario pueda ser útil. En base a lo que usted me está planteando, no concuerdo en que estemos los abogados sujetos a una cuestión política que todavía no está resuelta. No comparto con ninguna de las áreas políticas, no, tampoco trabajo en ese sector, así que yo, una profesional que no está relacionada con la política en ninguna de las áreas y que pretendan una modificación anticipando a una cuestión política que se va a decidir, sea la orientación que tenga la decisión de las elecciones, y que en este momento nosotros tengamos que estar planteando en el colegio una cuestión así, para mí como abogada profesional, como abogada y como le digo particular,
no me gusta, no me gusta y lo expreso así, no me gusta simplemente esta cuestión. Por lo tanto, creo que a una cuestión de tiempo, creo que Sí, todavía esperemos doctora, para poder recién plantear cualquier tipo de modificación. sí, Ese es el igual yo planteo. la aclaración que le quiero decir, doctora, que han sucedido muchísimas cosas en el país, pero si unos sueldos no se han atrasado son de los jueces de la Corte Suprema. Bien. Disculpe, Doc, no Así escucho. que eso podemos ¿Me ser un escucha? aliciente Doc, para que estemos Doc, tranquilos. ¿me escucha de Han habido fondo? gobiernos de un color, de otro color, pero los sueldos de los jueces de Bien. la Corte nunca quedó atrasado. Doctor, se escucha muy de fondo lo que está diciendo, no logro escuchar en forma nítida. Sí, perdón, una aclaración que le hago es que han sucedido muchísimas cuestiones en la historia del país, pero si hay salarios que no se han quedado desactualizados son los de los jueces de la Corte Suprema. Por eso también es que hemos visto y bueno, consideramos que es un parámetro que se va a poder mantener. No así de los jueces provinciales que han tenido momentos en donde estuvieron enganchados a los aumentos del empleo público provincial. Sí, conozco bastante. Bueno, desde ya le agradezco y bueno, mi participación ha sido esta. Yo también, muchas gracias, doctora, y le digo que vamos a tener en cuenta. Bien, gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Hola, hola, doctor, ¿cómo estás? Doctor Ibáñez, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo estás? No tuve tiempo de leer la nueva norma que está en discusión. Sí, la anterior, que está vigente, ¿no es cierto?, todavía. Y con respecto a esa, sobre todo, quiero ver si la nueva norma contempla eh, la modificación al artículo 24, creo que es de la norma vigente, que establece que los honorarios de los abogados, de los demandados, que logran repeler la demanda, sus honorarios van a ser reducidos al 50% en su base regulatoria con respecto a los abogados del actor. Es decir, que, eh, es decir, que el abogado del demandado que logra rechazar la demanda, su base regulatoria se le disminuye en un 50% que si hubiera perdido la demanda, ¿no es cierto? Quería saber si hay alguna modificación en el nuevo proyecto. Sí. Esa reducción se modifica al 30%. En vez de 50 se reduce el 30%, es decir, Ah, que bien, el monto es más grande. Y yo la única aclaración que le hago es que la base regulatoria es una para ambas partes, actor o demandado. Siempre el monto del proceso, base regulatoria, es uno. De ahí le pueden regular un poco más, un poco menos, según la labor que tiene, o a veces se le puede hacer un descuento a quien perdió el juicio de hasta el 30%, pero bueno, eso son algunas decisiones que toma el magistrado. Pero bien, si se bien, modifica, se reduce, salvo en los juicios laborales que se mantiene el 50%. Entendiendo eso, porque el trabajador es el que tiene que pagar las costas de todo el proceso. bien, bien, gracias. Bien. ¿Hay alguna otra observación? Verónica, doctora, ¿cómo estás? No se escucha nada, está sin sonido. Está con el micrófono cerrado. Ah, ahí está. Ahí. Gracias. Buenas noches. Miren, yo tengo una consulta. Yo también trabajo en la parte privada, así como abogada litigante. Diferente a lo que dijo la colega, o sea, yo sí estoy de acuerdo con que se modifique la unidad de medida, ¿sí? Diferente, sí, es una opinión diferente porque tenemos un artículo que, no, a ver, establece que tendríamos que tener el mismo respeto que tienen los magistrados, pero lamentablemente vemos que no es así en la práctica, ¿sí?
Por eso considero que en la unidad de medida sí estaría acorde a ese principio. Después, mi consulta sí era respecto al artículo número 26 de los honorarios mínimos, en que nos modifican las UMAS, ¿sí? Es eso, ¿por qué nos disminuyen la cantidad de UMAS y hasta inclusive en la parte de procesos de conocimiento sin un trámite específico, o sea, nos reduce a 17, o sea, yo eso quería consultar. ¿Por qué la reducción de los UMA y no se mantendrían, o sea, tomando los estándares que actualmente toman? Sí, en realidad, o sea, hay una reducción en algunas UMA porque el monto del UMA se aumenta mucho más. Es decir, el monto en pesos hoy, si no recuerdo, está en 7.000 y pico. Con este proyecto, si entraría a regir hoy, pasaría a estar en 13.000 y pico. O sea, en este proyecto se aumentan todos los honorarios. En algunos juicios se aumentan mucho más, en otros un poco menos, pero se pone cierta armonía también. Una cosa que consultan mucho por el juicio de filiación. El juicio de filiación no se le reduce el monto de lo que es el honorario en sí entre el proyecto y lo que está vigente. Ahora bien, había una desarmonía en la ley vigente en el cual prevé para la filiación 30 UMA y por ejemplo para un ordinario por daño y perjuicio, que es el juicio más complejo que tiene nuestra legislación, prevía 20 UMA. ¿Me entiende? Hay una desarmonía en la norma que, bueno, fueron. Pero insisto, ¿no? Con lo que es la filiación, por ejemplo, actualmente está en 212.000 pesos y con el proyecto pasaría a 244.000 pesos. ¿Se escucha? No sé si se escucha, pero se desenchufó algo aquí, por eso. No, sí, escuché. Ah, No se bien. preocupen, eso necesitaba saberlo nada más, porque me quedaba esa duda, ¿por qué se vienen a reducir el tema de las UMA? Sí. Claro, se reduce la UMA porque el monto de la UMA es casi más del 50% aumentado de lo que era. Sí. Actualmente el UMA es de 8, o sea, un UMA es equivalente a 8.760. Y sí veía que en la tabla que me acaba de mandar un colega, sí, el tema de la diferencia. Bueno, pero esa era mi consulta nada más. Sí, gracias. Bien, doctora. ¿Alguien más? ¿Tiene la? Sí. Doctora. Mi pregunta es por el tema de mediación, como sabemos, estamos en la. Entonces, ¿qué pasa? Si hace un convenio, se hace el ejercicio moral. ¿Qué se hace dentro de la ley? Una ley, No, los honorarios de los abogados de mediación, en primer lugar, que se acuerde dentro de la mediación. O sea, si acuerdan, por otra parte, el capital, lo normal, por lo general, es acordar todo. Capital y honorarios, quién paga y todo eso. Eso es libre. Ahora, nosotros, en la ley, en el artículo 42, lo que se está estableciendo es que no puede ser inferior a 10 UMA y la mitad ante los acuerdos. Acuerdos que sigue el juicio de la mitad de eso. Yo creo que ese es un mínimo. La base, la regla, y que se acuerde. ¿Alguien más tiene? Sí. 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 No, el salario de la Corte Suprema de Justicia, eso se publica, eso está en las redes, se publica, está en la página de la Corte, eso se puede ver ahí el salario.
al público. Es público. Y en base a eso, el colegio, igual que lo hacemos ahora, en cuanto tenemos conocimiento de un cambio, no pasa más de una semana donde nosotros ya establecemos. Por lo menos en este tiempo se ha hecho así. Cada vez que hubo variación del salario mínimo, se ve inmediatamente lo mismo sería cuando digamos aún más, porque estamos todos presentes. Inmediatamente el trámite es, lo tomamos conocimiento, aunque no profesionamos, lo hacemos a distancia, sacamos la resolución esa y se publica en el boletín oficial inmediatamente. Ese es el ¿Se sigue tomando bien o se toma? Sí, no. No, con el sucesor no hay ninguna modificación, sigue todo igual, pero lo que sí se modifica es para la evaluación del inmueble, es más simple el trámite porque no hay que adjuntar un informe de un profesional que haga la evaluación, sino una declaración del profesional y se le corre traslado a la otra parte. Claro, porque sabemos nosotros que por ahí la evaluación del profesional a veces es muy cara conseguir esa evaluación hoy en día. Claro, porque a veces te pedían la evaluación digital y después No, exacto. Sigue siendo así, lo único que ahora sería más fácil, se la facilitaría con una declaración del profesional. ya no. Claro, ya no teniendo que pedirle a un tercero que haga esa evaluación, que por lo general es muy caro si le tenés que pedir una inmobiliaria o un perito. Esa es la modificación. ¿Hay alguien más que tenga algo que decirnos? Bueno, han sido una hora larga, de buena charla, así que vamos a seguir igual escuchando cualquier tipo de aporte, objeciones también, porque bueno, estamos en el proceso en este momento de dar participación a la comunidad de los colegas, así que les agradezco mucho por haberse llegado hasta aquí y ser ya. Que aclare que lo que han acabado la charla, porque Está, así es, la charla está siendo grabada, va a quedar todo esto, así que bueno, como les digo, nada más, te agradezco mucho la presencia de todas, todos, y vamos a seguir trabajando en cualquier aporte. Muchas gracias.